Gracias, señor diputado. Tiene la palabra. Gracias, señora presidenta. Bien, señor Lambán, resulta, como es obvio, que usted fue investido presidente del Gobierno de Aragón con los apoyos del Grupo Podemos, del Grupo Izquierda Unida, del Grupo Chunta Aragonesista, que incluso Chunta Aragonesista está en el Gobierno. Y suscribió entonces una serie de compromisos que a lo largo de este año y unos meses estamos viendo que el incumplimiento o no cumplimiento a satisfacción de algunos de los grupos está provocando ciertas tensiones que afectan a la estabilidad y a la gobernabilidad. Además, la condición necesaria, porque para ser presidente del Gobierno de Aragón hay que tener el apoyo, lógicamente, de grupos de esta Cámara, con la aritmética parlamentaria, no fue suficiente. Es decir, que a partir de que usted fuera investido presidente se han producido una serie de acontecimientos, votaciones, desencuentros, que, como digo, pues lejos de atraer la normalidad a este Parlamento, han traído más bien la desconfianza en muchas de las cuestiones entre ustedes. El acuerdo del 13 de septiembre yo creo que lo que pretende, y yo lo he leído detalladamente, es disimular esas desconfianzas, esos desencuentros, porque es un acuerdo que en algunos puntos dice lo obvio y en otros puntos demuestra que no hay compromisos, no hay fechas, no se dice qué leyes y con qué fechas y en qué plazos se van a tramitar. Bien, el primer punto de desacuerdo que no está en el acuerdo es que llegaron al acuerdo de cambiar la presidencia de las Cortes de Aragón. Y la pregunta que nos hacemos es ¿qué beneficios tiene para los aragoneses ese cambio que no está en el acuerdo? Otro punto importante del acuerdo es impulsar la tramitación de las leyes actualmente presentadas. Tienen la mayoría en la Cámara, en las comisiones, en las mesas, y no las impulsan. ¿Cómo la vamos a impulsar nosotros si no tenemos la mayoría? Otro punto importante, fijar los conceptos para la elaboración del presupuesto del 17. Acabamos de ver qué ha pasado con las enmiendas que presentaron algunos grupos. Yo creo que los presupuestos se presentan al Parlamento con los estados de ingresos y gastos que conoce bien el Departamento de Hacienda y que luego la práctica parlamentaria, si tienen tanto interés en priorizar, pueden hacer enmiendas conjuntas, enmiendas de 2 con 3 con el Gobierno, y no hace falta lo elemental ponerlo aquí. Hay un tema que nos preocupa, señor Lambán. Vamos a ver qué beneficios. Avanzar en un acuerdo respecto al perfil, requisitos, regulación y candidatos a la figura de justicia de la Cámara de Cuentas y el Consejo Consultivo. Perfil, requisitos. Es decir, ¿van a cambiar las leyes de justicia, la ley de la Cámara de Cuentas, la propuesta del Consejo Consultivo de Aragón, antes Comisión Asesora? Otro tema que nos preocupa, elaborar con carácter de urgencia una propuesta y un nuevo sistema de financiación para su impulso en el seno de una comisión especial de estudio en las Cortes. Se supone que un tema como la financiación autonómica querrá usted llevar a Madrid, querrá usted, digo yo, el aval, a ser posible, la unanimidad de esta Cámara. Luego, no lo hagan ustedes solos, no lo hagan ustedes solos. Por último, impulsar el desarrollo, algunas cuestiones de la Comisión Bilateral Aragón-Estado, que está bien, nosotros queremos que se impulse y que se reúna, y impulsar de las medidas en los pactos de investidura. Ha pasado año y 3 meses y todavía tienen que impulsar. Eso significa desconfianza. Yo le voy a leer lo que usted nos dijo en el debate de investidura y yo quiero y espero que cuente con la oposición, señor Lambán. Señores diputados, de todo lo dicho hasta ahora, alguien podría llegar a la conclusión de que pretendo gobernar a partir de una interlocución exclusiva con los grupos que han anunciado su apoyo, renunciando a la colaboración de las demás fuerzas políticas para hacer frente a los retos a los que se enfrenta Aragón ahora mismo. Hemos demostrado, nuestro partido ha demostrado en algunos temas que hemos apoyado cuestiones que consideramos de interés general de Aragón. Y termina usted, nada más lejos de realidad. Con la firma de este acuerdo parece que obvia que para construir un Aragón de futuro necesitamos estar todos trabajando en la misma dirección. Muchas gracias. Gracias, señora.